Bienvenidos a este webinario. Como habrán visto con nuestro correo, es por primera vez que estamos ofreciendo interpretación simultánea al español. Quiero agradecer a la OPS por facilitar este servicio. Quizás tengamos alguna dificultad técnica y le pedimos que tengan paciencia con este ejercicio. Tenemos webinarios y simplemente a manera de reglas. La conferencia durará 30 minutos, después habrá preguntas y respuestas. Deben usar el botón para preguntas que está al fondo de la pantalla. Durante la presentación habrá la posibilidad de escribir las preguntas y de nuevo este webinario se está grabando y se pondrá en la web. Con eso le doy la palabra a Mark Jaffe, que es vicepresidente principal, para que presente el tema y el orador de hoy. Muchas gracias, Lindsay. Muchas gracias al profesor Padwal. Es para mí un gran placer organizar este webinario. Simplemente quería decir lo que es LINCS. LINCS es Resolve to Save Lives. Es un programa que tiene plataforma de aprendizaje, implementación, asesoría, intercambio de información y apoyo en términos de donaciones y asistencia técnica. Somos una comunidad en crecimiento con 800 miembros en 80 países. Y obviamente esto se desarrolló en colaboración entre Resolve to Save Lives, la OMS y el Centro para Control de Enfermedades. No tengo que recordarles que la hipertensión es una carga enorme para el mundo entero. Mata a 10 millones de personas al año, lo cual es más que todas las enfermedades transmisibles combinadas. Resolve to Save Lives, con sus aliados locales e internacionales, quiere aplicar estrategias para controlar la presión arterial. Y un componente importante para tratar la hipertensión es controlar la hipertensión, y para eso hay que comprar y utilizar dispositivos apropiados para medir la presión arterial, bien sea en la casa, en la clínica, en la farmacia o en cualquier otro lugar. El monitor ideal para la presión arterial debe ser preciso, debe ser durable y debe tener diferentes opciones en términos del suministro de energía y debe venderse a un precio razonable. De modo que me corresponde el honor presentar a Raj Padwal, que es director de medicina y director de la Clínica de Hipertensión Dislipidemia en la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá. Su investigación se concentra en tecnología para la atención médica y la presión arterial. Va a revisar los componentes más importantes para escoger un monitor preciso. Por ejemplo, va a hablar de la importancia de lecturas múltiples, usabilidad y dando especial énfasis a los países de bajo y mediano ingreso. Profesor Padwal, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Mark. Y muchas gracias a Resolve y a LINCS por esta oportunidad. Es un honor estar acá. Lo primero que voy a hacer es hablar de mis conflictos de interés. Lindsay, si podemos pasar a esta segunda diapositiva. Esto se explica por sí solo. Lo único que amerita mención es la parte que dice comercialización. Nosotros tenemos un startup en Canadá y estamos trabajando en soluciones de software y de hardware para medir la presión arterial. Tenemos una solución que se llama Sphygmo Home, pero no creo que haya ningún sesgo directo con ese esfuerzo, pero sí deben ustedes saber que yo soy muy partidario de las mediciones fuera del consultorio. Otra cosa que debo yo declarar es que no he trabajado mucho en los países de bajo y mediano ingreso, o sea que no me considero experto. Sé bastante sobre dispositivos para medir la tensión, pero estaré pendiente del debate. Seguramente van a
refutar algunas cosas que yo voy a decir en los próximos 15 o 20 minutos, pensando que no son factibles en sus países. El objetivo para los próximos 20, 25 minutos son revisar el tipo de medición de la presión arterial y vamos a hablar de los términos calibración y validación. Voy a decir exactamente esto cómo se debe hacer. Si la persona está sentada en una clínica, si el médico quiere estar seguro de tener una medición precisa. Y luego voy a hablar de temas específicos para los países de bajo y mediano ingreso. Cosas que pensé yo que podían ser de importancia. Quizás durante el debate ustedes levanten otros temas que son de interés para ustedes. Creo que antes de empezar, valdría la pena ver estos dos términos. Estos dos términos se usan en forma intercambiable con alguna frecuencia y no significan lo mismo. En diferentes campos pueden significar cosas diferentes también. De modo que para fines de esta charla y quizás para fines de la medición de la presión, a esto es que se refiere la gente cuando dicen validación o calibración. Para validación, realmente esto es importante si se está tratando de determinar qué dispositivo comprar. Y ustedes quieren saber si ese aparato se ha sometido a pruebas para validar su precisión clínica. No estoy pensando en la aprobación FDA en términos de que sean electromagnéticos, etcétera. No, estoy hablando de estudios clínicos que muestran que este dispositivo registra la presión de una forma aceptable y precisa. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quizás es el mensaje más importante de todo este webinario. Luego tenemos la calibración, que es de igual importancia. La calibración es algo que viene después, una vez comprado el dispositivo. Ya está el dispositivo, puede ser un dispositivo aneroide, un esfigmomanómetro, y quieren ver que con el paso del tiempo ese dispositivo no pierda su precisión. Y a eso es que nos referimos cuando decimos calibración, el proceso de calibración, y eso lo vamos a ver en otras láminas. Antes de empezar a hablar de los diferentes dispositivos, simplemente quería ver que todos estuviéramos de acuerdo. Seguramente todos los que nos escuchan han escuchado esto antes, pero lo más importante de obtener una lectura precisa es tener una técnica precisa y estandarizada. Yo quería resumir esto. Esto se publicó en un artículo escrito por mí, está abierto, es de acceso abierto, y lo que hace es hablar de los diferentes pasos de medición. Esto son cuestiones, si hay una estación, un sitio dedicado para medir la presión en la clínica, es muy bueno imprimir estos gráficos para que la gente que toma la medición vea esto. Tomar la presión en forma adecuada toma de 5 a 8 minutos. Usualmente el periodo de descanso que se recomienda es de 5 minutos. No es algo que sea fácil de hacer, especialmente en una clínica donde hay mucho trabajo que hacer. Otra cosa que quería yo señalar, porque realmente este es un recurso tan importante, y la última vez que lo vi en YouTube, solo había sido consultado algunos centenares de veces, pero realmente amerita más atención. Es un video animado producido por Johns Hopkins y creo que lo que hace es revisar de una forma muy rápida, muy eficiente, la forma correcta de hacer esta técnica.
si hay personas que toman la medición y que no tienen mucha experiencia, son profesionales jóvenes, ellos pueden aprender con este video cómo hacerlo. Y es un recurso gratuito de fácil acceso. De modo que simplemente quería yo traer esto a la atención de ustedes. Y creo que esto ya lo cubrimos. Es decir, asegurar la medición apropiada, tener un protocolo que se sigue, crear un espacio dedicado a ese fin. Eso ayuda a asegurar el cumplimiento de las mejores prácticas. Pasemos ahora a los dispositivos de medición. Ven ustedes que estos son dispositivos convencionales para los pacientes ambulatorios. No incluí otros aparatos que son más bien experimentales y no me gustan los dispositivos de muñeca, salvo que no haya otra alternativa. Un ejemplo en donde no hay otra alternativa es si el brazo superior es demasiado grueso y de otra forma no se puede tomar la medición. Pero si no, están estos diferentes tipos, está la modalidad automatizada en el consultorio, en la casa y para fines del webinario, especialmente en términos de fuera del consultorio. Esto lo quiero decir. Se puede usar un dispositivo para la casa en el consultorio. No necesariamente el dispositivo tiene que ser automatizado. Podemos hablar de los ABPM, que son los mapas, el monitoreo ambulatorio de presión arterial. No quería hablar de los aparatos anaeroides, pero por algunos comentarios ya presentados vi que esta es la única modalidad que existe en algunos lugares. Y de ser así, pues así tiene que ser. Y obviamente hay que trabajar con lo que tienen ustedes a disposición. Solo hay que ver que la medición sea lo más precisa posible. Claro que preferimos los dispositivos automatizados y después les voy a contar el por qué. Con la técnica de auscultación, ahí estamos viendo algunos de los comentarios. Creo que todo el mundo conoce la técnica de auscultación, aunque incluso en la literatura se ve este trabajo que es un trabajo que se cita muchas veces. Y hay otro trabajo que acabo de ver que hace lo mismo. Hablan de sístole como el comienzo de los sonidos, pero después dice que diástole es el último sonido que se oye. Y no es así. Es la presión arterial en donde no se escucha ningún sonido, ausencia de sonido. Y eso es importante porque es una métrica diferente, controlado por un par de milímetros. Eso es lo que produce un defecto en medición. Y si la gente no lo hace en forma congruente siempre, esto produce un desvío en la medición. Y la técnica apropiada es muy importante para la auscultación. Aquí tenemos el problema. Por esto es que preferimos que las personas usen dispositivos automatizados. El problema de la auscultación es que depende mucho del usuario. El observador tiene que estar muy pendiente y es un estudio de médicos canadienses jóvenes. Ellos verificaron a ver si habían cumplido con todos estos aspectos de la medición. Y pongo esta lámina porque a la izquierda vemos que dice tasa o velocidad de deflación y casi siempre se hace demasiado rápido. Y se hace demasiado rápido por la presión del tiempo. En todas las clínicas del mundo estamos presionados por el tiempo y cuando uno está auscultando, la tentación es trabajar más rápido y no hacer los 2 o 3 milímetros de mercurio por segundo, que es la recomendación. Y también están tomando la historia, están hablando con el paciente mientras están tomando la presión arterial. Esos son los talones de Aquiles de la auscultación. Y
Sería una falla de mi parte si no les hablara de los errores. Usualmente los errores son al alza. La técnica de auscultación a veces produce una lectura muy alta. La diferencia es de 10 milímetros de mercurio casi siempre. Si se compara una técnica estandarizada bien hecha de auscultación con auscultación general tipo clínica, que es lo que se da cada hora del día. Y esa es una diferencia muy grande y puede ser una diferencia muy grande en términos del manejo de los pacientes o grupos de pacientes. Y por eso es que es importante hacer la auscultación correcta y por eso es importante entender por qué se recomienda cada vez más los dispositivos automatizados. La auscultación. Hay dos tipos, está mercurio y aneroide. Y casi ninguno de ustedes tienen acceso a mercurio en este momento, lo cual es lamentable. De modo que esto va en contra de la opinión generalizada, pero creo que mercurio se le ha tratado mal, especialmente los esfigmomanómetros. La mayoría del mercurio derramado es por termómetros, no por esfigmomanómetros. Es bien difícil realmente romper un aparato de estos. Y la razón por la cual me gusta el mercurio es porque si la columna está intacta y ustedes se van a dar cuenta si no está intacta la columna, mantiene su precisión. No hay que hacerle nada más. Y la segunda razón por la cual es tan útil trabajar con mercurio es si se va a hacer calibración, que mencioné al principio y que volveré a mencionar. Si están ustedes fuera del consultorio, de no ser así, van a tener que comprar un calibrador y esos aparatos cuestan miles de dólares. Por eso es que si tienen un aparato de mercurio, si no lo han botado, aunque quizás les han dicho que lo tienen que hacer, y aquí el consejo es no seguir los reglamentos siempre, pero escondan su aparato en algún lado porque así van a poder calibrar los aparatos anaeroides. El problema es que contienen partes móviles los aparatos anaeroides, entonces tienen que recalibrarse cada 3 a 6 meses. Si se están usando aparatos anaeroides y si nunca se han calibrado, lo cual pasa muchas veces. En mi clínica en Canadá creo que nunca han calibrado los aparatos anaeroides desde que construyeron el edificio. Yo no los uso. No los usa nadie. Nosotros usamos otros dispositivos y tenemos aparatos de mercurio, de luz verde, y creo que si hay que usar aparatos anaeroides, pues así tendrá que ser, pero estén seguros de que se hayan calibrado esos aparatos. Aquí tenemos bastante información en esta lámina. No hay que entrar en detalles sobre las mediciones oscilométricas, pero sí quería enfatizar que los diferentes dispositivos trabajan de formas diferentes. Cuando se habla de traer un dispositivo a una clínica y verificarlo comparándolo con otro dispositivo, yo diría que el aparato clínico tiene la mejor lectura oscilométrica, pero quizás eso no siempre es cierto. Hay diferentes algoritmos, todos esos algoritmos son secretos, están escondidos y lo que hacen es estimar la presión arterial. Aquí estamos delineando presiones diastólicas y sistólicas. Eso es fácil de reconocer en la mayoría de los casos, en donde está el fenómeno del esfigmomanómetro. Y por eso hay que estar seguros de estar usando un aparato validado, porque eso quiere decir que el algoritmo ha sido validado y no se puede comparar los dispositivos uno con otro, ni puede uno esperar encontrar un resultado siempre equivalente porque los algoritmos son diferentes. ¿Por qué se prefiere lo automatizado? Eso ya lo mencioné. Y es porque muchas veces la auscultación se hace en forma imperfecta.
Y también muchas veces con auscultación se usan aparatos aneroides y muchas veces no se han calibrado. También la automatización estandariza el proceso de medición. Así no hay que pasar por todas las maniobras que requiere la auscultación. Y hay muchas cosas más que hay que hacer con la medición. Tener el tamaño del manguito apropiado, la posición correcta, pero por lo menos con la automatización se normaliza el proceso. Otra ventaja de la automatización es que se pueden tomar muchas mediciones a través del tiempo, especialmente fuera del consultorio. Por eso la medición en la casa o en forma ambulatoria es tan importante. Es por eso que nos sirve para evaluar lo que es la presión real de esa persona. En la mayoría de los ámbitos, creo que todo el mundo debe tener acceso a estas mediciones y en eso es que estamos tratando de trabajar. Now, I mentioned off the top and Yo mencioné al principio y realmente la pregunta que me hicieron es excelente. Hay que comprar unidades de calidad de consultorio. Un ejemplo sería, por ejemplo, el BG True, el Microlev BP Office. También Well Challenge tiene un aparato. Hay muchos fabricantes y cobran $400 a $500. En Canadá nosotros pagamos $800 estadounidenses. Hay componentes más robustos, el manguito es mejor, duran 3 veces más que una unidad para la casa, pero su precisión seguramente no es muy superior. Y la razón es porque el algoritmo en los aparatos de consultorio, como los algoritmos son todos secretos, pero lo que sí podemos saber es que el algoritmo es igual para las unidades para la casa y duran 3 veces más, pero cuestan 20 o 30 veces más. Entonces, ¿hay que comprar un dispositivo tipo consultorio? Seguramente no. Se puede usar un dispositivo validado para la casa que tiene un costo mucho más razonable, quizás no dure tanto tiempo. Yo he visto 300,000 inflaciones para un aparato de oficina. Hay que también hablar de dispositivos ambulatorios, que el costo es alto, pero eso no vamos a entrar en detalles acá. Me envió una pregunta sobre si siempre hay que tomar lecturas múltiples. No siempre hay que hacer nada. Puede uno hacer lo más aconsejable para la situación, tratar de lograr la lectura más precisa. Pero estos datos provienen de Canadá. Yo estoy medio patriótico esta mañana. Aquí ustedes pueden ver que 99 pacientes sin ningún tratamiento, 7 meses de seguimiento. Ven ustedes lo que pasa con la presión arterial a medida que se da seguimiento a los pacientes sin tratamiento. La presión es alta en la primera visita y luego baja y se estabiliza en la visita 5 y 6. Entonces, si quieren evaluar la presión arterial de una persona y si lo van a hacer con mediciones seriadas en el consultorio, hay que hacer que esa persona consulte 5, 6, 9 veces. Y eso hay que hacerlo en los países, en todos los países, pero a veces es imposible en los países de bajo y mediano ingreso. Lo que vemos es que muchas veces se toma una sola lectura y se instituye el tratamiento. Y por eso es que hay que tomar una serie de mediciones en casa o si no, hacer una serie de monitoreo ambulatorio. Creo que esto ya lo hemos visto. Este es un documento importantísimo. Yo lo acabo de descubrir hace poco y aquí está la dirección, el URL, así ustedes lo pueden copiar para ir a este sitio web. Si tienen problemas con encontrar este artículo, por favor me escriben y yo con mucho gusto les mando
el link. En este documento se habla de la calibración, lo cual es importante en cuanto a la validación. Cuando se está haciendo calibraciones así como se hace, realmente no es complicado. Espero estar haciendo que esto sea fácil. Se necesita un cilindro, un tubo, y ven ustedes la conexión. A la izquierda tenemos un aneroide que se está sometiendo a prueba y a la derecha digital. En los aparatos digitales hay un modo de calibración que se puede utilizar. El cilindro rígido puede ser un tubo, cualquier cosa, una botella de vidrio grueso, se le pone el manguito y se infla a 280, simplemente para ver que no haya ningún escape en el sistema. Debe permanecer en 280 y luego se aumenta a 300. En 300 hay que tener una persona que les esté ayudando. Entonces uno en el dispositivo de referencia mira a ver si está en 300. Puede el acompañante ver cómo va esa prueba y después se reduce por incrementos de 50, 250, 200, etcétera. Y al hacerlo, se da uno cuenta si está en un margen de 3 milímetros. 3 milímetros para ver cada punto de la presión, del punto de la presión arterial. Si no es así, se ha desviado. Los aneroides se pueden ajustar, algunos tienen un tornillo, en otros casos hay que quitar la placa frontal, pero hay formas de restaurar el aneroide a su precisión. Los aneroides muchas veces se tienen que devolver al fabricante y por eso es que recomiendo para la clínica no comprar dispositivos automatizados muy costosos. Quizás es mejor usar las unidades para la casa, porque si se usan esas unidades y si ve uno que está perdiendo su precisión, es más fácil reemplazarlo. Es más fácil reemplazarlo que devolverlo al fabricante. Pero no nos parece que los aparatos eléctricos requieren mucha calibración y es por la forma en que funcionan. Lo único que tienen en términos de componentes es, bueno, los manguitos, puede uno ver cuando hay que reemplazarlos, y el transductor de presión lo hemos visto de muchas compañías y realmente no se desvía a través del tiempo, salvo que hayan dejado caer la unidad o haya sufrido algún otro daño. Entonces, seguramente no se necesita mucha calibración en estos aparatos, pero es importante poderlos probar para estar seguros de la medición. Ya hemos hablado de validación, pero quería entrar en más detalle y aquí estoy recalcando lo mismo. Estos no son datos empíricos, pero se calcula que una pequeña minoría de los aparatos del mercado mundial son validados y esto es un problema. Hay un trabajo que estamos haciendo con James Sherman. Estamos trabajando en esto. Es un consorcio mundial tratando de propugnar la validación. What is validation? Ahora, ¿qué es la validación? Yo les acabo de explicar la calibración, pero creo que a lo mejor la gente no entiende muy bien la validación. Nosotros hacemos estudios de validación en mi centro y esto es lo que se hace en una sala cerrada, muy tranquila. El aparato está sobre una mesa, el sujeto enfrente, y luego hay una referencia del mercurio. A veces se hacen con 2 de mercurio conectado con un conector Y, pero a veces solo con 1. Y se hacen medidas ciegas y se toman las lecturas 9 veces y hay supervisores. Y todo esto es para mostrarles lo que es la validación clínica. Uno no puede aceptar 501K, no puede aceptar un certificado de calidad. Estos no son documentos de validación, son importantes, por supuesto, y hace falta que
la fábrica siga esto y que consiga el 501 o lo equivalente de su país. Esto quiere decir que todos los aspectos mecánicos, etcétera, están a la altura, pero la validación clínica es imprescindible. Cuando una empresa le envía lo primero que se requiere, pero no lo segundo, y a veces ni siquiera saben lo que es un estudio de validación clínica, pues no es suficiente. A esto nos referimos cuando decimos que hay que comprar un aparato validado. También quisiera decir que la validación clínica es muy cara. Cuando uno mira las empresas que están trabajando en los países de bajos y medianos ingresos, es muy difícil exigir que paguen un estudio clínico que podría a lo mejor fracasar. Y por eso hay una renuencia por parte de algunos fabricantes de hacer esto. Entre 40 a 50 mil dólares de Estados Unidos es lo que suele costar un estudio de validación. Una cosa en que yo quiero ayudar y otros también es que hace falta cultivar una pericia local en los países para reducir estos costos y para que los fabricantes locales puedan pagar estos estudios de validación y de esta manera mejorar la validación a nivel mundial. Hay diferentes protocolos de validación. No hace falta saber todas las matices si no les interesa, pero lo que sí hace falta ver es que se haya utilizado uno de estos en la validación con este dispositivo de esta empresa. Y aquí estoy hablando de esto solamente de la perspectiva de cuando uno quiere comprar estos dispositivos. Nosotros decimos que hay que comprar dispositivos validados y nos preguntan qué quiere decir esto. Quiere decir que cuando habla con una empresa les pide el estudio de validación clínica según uno de estos protocolos. Lo más común ahora es el protocolo ISO 2018, pero todavía aceptamos estos otros tres, porque cualquier validación es mejor que la falta de validación. VHS y la validación alemán son muy exigentes. La otra manera de saber si el dispositivo ha sido validado es que uno puede simplemente buscar estas listas. A veces necesita ayuda del fabricante porque ellos tienen diferentes nombres en diferentes países. Por ejemplo, en Canadá es el mismo dispositivo con diferente nombre. No voy a insistir demasiado en esto, pero aquí tienen algunas listas. A lo mejor su dispositivo no esté en todas estas listas, pero si busca un dispositivo bastante común, seguro que está en alguna de estas listas. Aquí un ejemplo de un estudio de validación. Aquí he subrayado algunos elementos más sobresalientes que ustedes deberían de buscar. No voy a insistir más en esto, pero estas son las clases de datos que uno quiere conseguir para comprobar que el dispositivo ha sido validado. Ahora, el problema desde la perspectiva de los países de medianos y bajos ingresos. Las transnacionales grandes muchas veces hacen validación, pero sus aparatos suelen ser más costosos que los que se han fabricado en el país. Así que si uno busca los dispositivos validados, quizás tiene que pagar más. Es una gran pena, pero es la realidad de hoy en día hasta que podamos ayudar a la validación local. Son buenas empresas, validan la mayoría, si no todos sus dispositivos, así que si nosotros pedimos que compren los aparatos validados, quizá por el momento estamos insistiendo en que compren estos dispositivos hasta que tengamos más fabricantes con buena validación. Temas adicionales para los países de medianos y bajos ingresos. Primero, el tiempo limitado y falta de un espacio designado y de poder comprar el equipo adecuado. Ya he señalado algunos de esos temas, pero ya que es una técnica estandarizada, hace falta hacerlo con personal bien preparada y con el mismo personal.
De esta manera se asegura el uso de la técnica más adecuada. También hay que recordar a las personas, siempre es bueno tener una área designada para la medición de la presión arterial dentro de la clínica, de ser posible. Si uno no tiene tiempo para hacer lecturas múltiples, si solo puede tomar una sola lectura, quizás el mejor consejo es que si está dentro de los límites de lo normal, no tiene que hacer nada más, porque el sesgo usualmente es una lectura muy elevada. Así que si la lectura inicial es normal, bueno, déjelo. Y solo se hace una segunda o tercera vez si la presión arterial inicial está elevada. Otro problema es no tener el tamaño de manguito adecuado. Si no puede comprar varios manguitos, debe utilizar algo en medio. Si uno utiliza un manguito demasiado grande, la presión arterial va a dar una lectura muy baja. Y si es muy pequeña, va a estar elevada en la medición. Pero hay que saber esto. Si no puede tener manguitos de diferentes tamaños y a veces no es posible. Este es un informe muy importante de hace años, pero ayuda a uno a saber cómo corregir la precisión. Este factor de corrección se agrega o se sustrae de la medición. Y ya expliqué el sesgo y esto busca corregir esto por su referencia. Temas adicionales para los países de medianos y bajos ingresos. Estoy llegando al final. Otro problema es el ambiente, un clima muy húmedo o caliente. Y no sabemos el efecto que esto tenga sobre los dispositivos automatizados, ni tampoco de los anaeroides. Probablemente sí hay un efecto. Para la mayoría de estos aparatos, según la reglamentación de AIC, la mayoría de los dispositivos han sido probados hasta 45 grados, así que las pruebas iniciales fueron hasta esa temperatura. Es cosa probablemente razonable, pero la temperatura puede ser más elevada que esto en algunos lugares. Ahora estamos haciendo un estudio de poner a los dispositivos en el horno. Hasta ahora no ha tenido mucho impacto. No es un estudio generalizable porque solo lo estamos haciendo por un par de horas y algunos de estos aparatos se usan por varios años. Pero esto también recalca la idea de la importancia de la calibración. El próximo punto es acerca de las baterías o la energía. Hay diferentes alternativas posibles. A veces solamente la auscultación es posible. A veces existe la posibilidad de dispositivos con energía solar. Otra alternativa es un dispositivo semiautomatizado. Y esto lo van a ver en diferentes contextos en la literatura. Pero lo que yo quiero decir es describir un dispositivo en donde existe una bomba esfigmomanométrico manual y luego la deflación es pasiva para darle una lectura, pero sí es un aparato electrónico y uno no necesita aprender la auscultación, que es una técnica muy complicada. Hay uno que se llama MicroLife Cradle, es un dispositivo de este índole, es una alternativa que se puede buscar cuando no hay baterías disponibles ni tampoco energía eléctrica. Ahora quisiera terminar con esto. No voy a leer los puntos claves, creo que ya los he insistido suficiente, pero están allí para que ustedes los vean. Pero la intérprete ofrece que hay que revisar las diferentes clases de medición de la presión arterial, los diferentes dispositivos mejores que la auscultación. Ahora habla el que preside la sesión. Invito a todo el mundo a presentar sus preguntas a través de
el botón de preguntas y respuestas. to ask questions, and the participant Así que los participantes ahora pueden utilizar sus micrófonos. Y este webinar también se está grabando y vamos a ponerlo en linkscommunity.org. Lindsay, ¿quería agregar algo antes de recibir las consultas? No, solo pedimos que utilicen el botón de preguntas y respuestas QEA en vez del chat. Perfecto. Bueno, yo tengo una consulta para el doctor Padwal. En nuestra experiencia, no solamente en los países de medianos y bajos ingresos, sino también en los países de medianos y altos ingresos, muchas veces los médicos y otros profesionales de salud resisten utilizar el dispositivo automatizado. En otras palabras, la primera medición puede ser alta, quizás con el dispositivo automatizado, y la segunda lectura quizás con el dispositivo sin calibración es más baja, quizás porque la segunda vez suele ser más bajo o por otro motivo. Así que existe una resistencia a la tecnología. No sé si es porque poner manos sobre el paciente mejora la situación o lo que sea. Pero es sorprendente la medida de resistencia que encontramos entre estos profesionales médicos. No quieren aceptar esta nueva tecnología. ¿Nos puede dar comentario y quizás sugerir algunas estrategias para pasar la voz de que lo automatizado es mejor que lo manual? Sí, yo creo que hay múltiples factores que contribuyen a esta resistencia. Se están construyendo nuevas clínicas en donde el encargado de la construcción pone el aneroide. De esta manera la gente se siente que debe utilizar esto. Y por cierto, así ha sido en Canadá, pero ya no los utilizamos. La otra cosa es que la gente a lo mejor ha tenido malas experiencias con algunos dispositivos automatizados que no estaban validados. Recuerden de lo que dije, que es un estimado y a veces no está bien con ciertos pacientes, pero la magia de lo automatizado es de hacer varias lecturas sin que el proveedor esté presente. Yo quiero decir a la gente, si no ha probado un dispositivo automatizado, debe invertir $20 a $50 para uno de estos aparatos caseros para ver si esto sí puede ahorrar tiempo, sí tiene ciertas debilidades, pero lo peor de la auscultación es que no se hace bien. Después de décadas de experiencia, sí, la capacitación ayuda, pero lo que yo diría a alguien que resiste lo automatizado es que pueden ustedes asegurarse de que sus aneroides estén calibrados cada 3 a 6 meses y que el equipo reciba una capacitación continua cada 3 meses. Si uno insiste en esto, revela que el automatizado es mejor. Por cierto, que hay que tener una buena técnica ahí también, pero como mencioné antes, ya que algunos de los elementos más difíciles de medición de la presión arterial se puede atender con los protocolos de lo automatizado. Se ha perdido el sonido. Gracias, Raj. Me parece que hay otra pregunta, que es, ¿cómo podemos convencer a la gente de la diferencia entre el manguito digital o manual, que es muy difícil en los lugares de bajos ingresos? Por favor, denos algunas ideas sobre cómo atender estas cuestiones en lugares de bajos ingresos. Siempre hay una diferencia entre dos personas. Y la gente tiene confusión acerca de lo correcto. Sí, no lo mencioné porque es un tema complicado, pero qué bien que lo haya mencionado. Quizás no tengo la respuesta definitiva. Sin embargo, puedo decirles lo que nosotros hemos hecho. Creo que esto se alude al hecho de que a veces la gente tiene el dispositivo automatizado que le da una cierta cifra, una cierta lectura y luego van a la clínica y tienen una lectura manual que no es igual.
Así que no se sabe cuál es lo correcto. Hay tantas variables y la presión arterial fluctúa de manera fisiológica y natural. La única manera en saber cuál es la medida correcta es compararlo con el observador doble de los milímetros de mercurio. Y esto no es factible en los países de altos y bajos ingresos. No va a haber observadores para determinar la respuesta a la consulta. Sin embargo, creo yo que a fin de cuentas, yo sigo recomendando lo automatizado porque hay tantos otros sesgos que afectan a la medición manual, a menos que uno utilice la técnica más exacta. Pero uno siempre tiene el problema de que hay un paciente y uno está utilizando el dispositivo automatizado y sabemos que el 20% de las veces a lo mejor no es bueno en este paciente en concreto debido al ingreso de su brazo, al embarazo, la edad, lo que sea. Entonces, lo que yo hago en mi clínica es que tomo su dispositivo automatizado, le pongo el manguito y aprieto el botón para medir y escucho también. Y a menos que la tasa de deflación es muy rápida, uno puede conseguir una idea clara de dónde están la presión sistólica y la diastólica. Y el aparato cuenta estas cifras. Por ende, uno puede determinar una medición de auscultación junto con la medición automatizado. Si uno puede hacer esto, tiene una idea de cuán preciso o cuán razonable sea este dispositivo. Si tiene un error de más de 10 múltiples veces, entonces no está bien. A nivel práctico, ¿puede uno comprar otro dispositivo? Esa es otra cuestión. Pero creo yo que a fin de cuentas, de ser posible, yo seguiría utilizando los dispositivos automatizados para sacar múltiples lecturas y si el aparato, el dispositivo no es correcto en este paciente, yo haría lo manual porque no es correcto para el 15 a 20% de las personas. A veces lo automatizado no tiene un buen desempeño como tienen los estudios. Muchas gracias, Raj. Aquí otra pregunta y voy a leerla. Y es de África. Uno de los miembros de la audiencia pregunta, ¿en África tenemos instituciones que nos ayudan con la calibración? Respuesta, quizás sí, pero no conozco las circunstancias concretas de África y aquí tengo una falta de experiencia. Algunos países sí tienen acceso a este servicio, pero creo que esto varía de un país a otro. Por ende, yo estaba intentando mostrarles una muy buena manera de hacer la calibración, pero no sé si sería factible para todo el mundo. Un conector en Y usualmente se les puede enviar la empresa de donde uno compra el dispositivo automatizado. Ellos suelen enviarlo sin costo. Y si uno tiene el aparato automatizado, solo necesita hacer la calibración. Entonces, la única otra cosa que hace falta hacer para la calibración es tener un aparato de referencia. Yo mencioné lo de mercurio, es lo más barato y mejor. Dependiendo del servicio que existe en su país, uno fácilmente lo puede hacer por sí solo, pero necesita el elemento de mercurio que ojalá esté disponible todavía en muchos lugares. Esa es mi mejor respuesta. Nosotros sí estamos intentando, yo digo nosotros, yo y otros, estamos tratando de insistir en la importancia de la calibración y sería bueno tener centros que lo hagan para que los proveedores no tengan que hacerlo, pero no sé si esto se ha establecido en muchos países de medianos y bajos ingresos. Voy a terminar al decir que en mi
hospital tenemos un ingeniero clínico que cada 6 meses examina todos los dispositivos, hace una rotación para hacer las pruebas de calibración. Muchas gracias al profesor Padwan Rush. Supongo que la necesidad y la frecuencia de calibración se reduce a medida en que uno pasa de lo manual, mejor dicho, aneroide, a los dispositivos automatizados. Sí, ojalá que esto haya quedado claro de mis palabras, pero no consideramos que los dispositivos automatizados requieran de mucha calibración, a menos que hayan sufrido alguna trauma. Pero los aparatos aneroides siempre requieren de calibración, 100%. Dentro de pocos meses tienen que hacer la calibración. Ahora tengo yo una pregunta aquí que creo que es más una pregunta filosófica, así que por favor que actúe como profesor de filosofía, Raj. En África y Guinea de Oeste no hay calibración. ¿Considera usted que con esta escasez de recursos es mejor utilizar el aneroide en vez de un dispositivo automatizado? Quizás no puede hablar de los pros y los contras de utilizar un dispositivo sin calibración versus no tener nada. Sí, yo seguiría utilizando el dispositivo sin calibración. Sí, si usted dice que no hay ningún dispositivo automatizado y tiene aneroides sin calibración y no puede hacer la calibración, entonces, ¿qué hace uno? ¿No mide la presión arterial o usa lo que tiene? Que son los dispositivos sin calibración que seguro que están un poco imprecisos, y yo diría que es mejor usar el aparato impreciso porque siempre puede hacer una evaluación de si uno no está en 200, por ejemplo. Y esto sí que es importante, es sumamente importante. Así que uno puede estar más o menos 20 en sus lecturas, pero al menos está sacando alguna información y puede manejar a la gente que tiene hipertensión grave. Así que yo sí utilizaría estos dispositivos. Muchas gracias, Raj. Y creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Esto aquí viene de los amigos de la UPS. Y muchas gracias a ellos. Hay problemas con los dispositivos a base de las diferentes poblaciones en donde se han validado. Algunos ministerios de salud se sienten nerviosos porque el dispositivo solamente se ha validado para una población concreta, por ejemplo, para las embarazadas, para los ancianos o para, yo diría, personas de diferentes partes del mundo. Una pregunta excelente. Yo diría que hay poblaciones concretas en donde uno necesita hacer la validación en esta misma población. La lista corta sería las embarazadas, porque hay un gran cambio de la presión arterial, y también entre los niños. Algunos fabricantes dicen que los niños son lo mismo que los adultos, pero a mi modo de ver no es así. Uno quiere conseguir dispositivos validados para estas poblaciones. Para los niños creo que tiene que hacer la auscultación para la mayoría de los casos. Para las embarazadas hay muchos dispositivos validados. Si tienen los medios, si no tienen los medios, use lo que tiene. Quizás esté impreciso en 5 a 10 puntos, pero ojalá que tenga resultados razonables. La cuestión más amplia de si uno debe tener un dispositivo para una población concreta o específica, si uno lo puede pagar, pero para ciertas poblaciones, a veces todos los dispositivos están, no son precisos, pero se debe ver la población más importante, y creo que quizás esto serían las embarazadas, y más allá de esto la obesidad, enfermedad vascular. Yo creo que esto ya es mucho y uno debe continuar con los dispositivos que ya tiene. Gracias, y tenemos
tiempo para que usted responda a una última pregunta, muy brevemente. Esto es que sí sería aconsejable conseguir pressure starts going up. intervenciones inmediatamente en que sube la presión arterial. Bueno, esto depende de cuál es la medición, si es de 140 a 180, a diferencia de 90 a 100, yo diría que no, probablemente uno quiere tomar más mediciones. Si la presión es de más de 200, 180 o hasta 200 o encima de 110, probablemente no es el efecto de estar en la clínica, a menos que haya otro motivo como dolor, trauma, retención de orines. Entonces, probablemente no es así, pero cuando uno trata a estas personas hace falta hacer mucho seguimiento y hay que tratarlos muy suavemente. No les dé dos medicamentos en la dosis máxima, no. Un solo medicamento a una dosis mediana. Excelente, muchas gracias, Raj, por esta presentación tan excelente y la respuesta a las preguntas. Quiero alentar a todo nuestro público a ir a la herramienta de links por mayor información acerca de los dispositivos de medición de la presión arterial, muchos de los cuales han sido mencionados en el webinar de hoy. Hay que saber que no vamos a tener un webinar de links en el mes de agosto y que esta serie de webinars va a continuar en el mes de septiembre. Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy, para que la comunidad de links sea un lugar excelente para compartir recursos como esta excelente presentación, y les aliento a que visiten el sitio en internet de links para ver los demás recursos y comunicarse con el resto de la comunidad tan comprometida para reducir la carga de la enfermedad cardiovascular en el mundo, al reducir la presión arterial, la hipertensión, mejor dicho, reducir el consumo de las grasas trans y estilos de vida saludables. Muchas gracias a todos por estar aquí, especialmente los colegas del OPS, por facilitar la interpretación al español, y buen día a todos. Gracias.